Bueno, como todas las semanas en la columna de filosofía y política que realizo para uruguayos y uruguayas en el exterior, que se procesa en Radiográfica Buenos Aires, en el programa de Fogón en Fogón, con Roberto Sabán, la idea es transmitir un poco algunos temas y analizarlos con actores, ¿no?, diversos que tiene nuestra sociedad. Y acá estamos a 40 años de la marcha de los estudiantes del año 83, de la cual generacionalmente somos parte. Yo estaba en la base social, estaba en las parroquias apoyando ese proceso, pero convoqué a dos de los grandes representantes que llevaron adelante ese proceso conjuntamente con toda esa participación, ¿no? El chileno Rodríguez, Jorge Rodríguez, que fue presidente de ACEP, y Pablo Iturralde, que fue vicepresidente de ACEP, la Asociación de Estudiantes de Educación Pública, que se va a crear justamente para aportar en la participación de resistencia a la dictadura, pero también reconquista la democracia y el espacio educativo. Entonces, chileno, ¿qué me puede decir, qué memoria te trae a vos esa etapa? ¿Qué quisieras como signar? Yo diría que es una etapa maravillosa por la acción de los jóvenes, ¿no? Yo creo que toda sociedad vive y está orgullosa de sus jóvenes y de cómo se mueven. Acá te traigo a Violeta Parra, ¿no? Cuando canta Me gustan los estudiantes. Bueno, yo creo que las sociedades en que los estudiantes no protestan, no salen, no, son sociedades más pobres. Y en ese sentido fue maravilloso, junto con Pablo y muchos otros, haber participado del movimiento estudiantil de la época. Porque además, el día ese de la marcha del estudiante, el 25 de septiembre del 83, muchos sentimos, yo lo sentí muy claramente, que era la derrota final de la dictadura. La dictadura, que había sido cruel, había sido salvaje, tenía la teoría de que habiendo liquidado a la generación anterior al golpe de Estado, iban a crear jóvenes diferentes, jóvenes que iban a estar dentro de las pautas de lo que ellos llamaban el Nuevo Uruguay. Entonces, el 25 de septiembre vos ponés decenas, pero decenas de miles de jóvenes en la calle en contra de la intervención de la universidad, pero también en contra de la dictadura, y es una bofetada al autoritarismo, a la dictadura, porque los mismos jóvenes que ellos creyeron que no iban a estar contaminados por las generaciones anteriores, salían a la calle, peleaban por libertad, por cantidad de cosas. Como todos los jóvenes, no solo peleamos por libertad, peleamos por justicia social, por las causas internacionales, como todos los jóvenes que les gustan las causas en cualquier parte del mundo. Fue muy emocionante, fue realmente bueno y sobre todo muy masivo. Yo siempre cuento una anécdota de la marcha esa, para los que conocen bien Montevideo. Por eso puse la Nosotros foto los atrás. que íbamos de la Facultad de Puse la foto Derecho, atrás justamente por eso. sí, ahí está, la Facultad de Derecho íbamos adelante. Y cuando llegamos a Boulevard y Boulevard, en la Facultad de Arquitectura, no había celulares, había walkie-talkies llevábamos. Me Yo me acuerdo. acerco al compañero que tenía al lado un walkie y le pregunto al Pepe Vallardi, que era el que encargado de cerrar la marcha. Le digo, Pepe, estamos en Boulevard y Boulevard. ¿Por dónde venís vos? Me dice, estamos llegando al obelisco. Estamos llegando al obelisco. O sea, esa anécdota que yo la viví porque la escuché directo del walkie-talkie, te muestra el tamaño, la cantidad de Sí, y gente la, que la había. apropiación del espacio público, ¿no? Pues yo creo que Claro. esa marcha de jóvenes rompió o irrumpió, ¿no? Esa cuestión de apropiarse del espacio público. Pablo, ¿vos cómo lo viviste? Para ir dialogando, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Qué fue lo que vos rescatarías? Para mí fue, como decía el chileno, me resulta contradictorio, lo es, las palabras son contradictorias porque son tiempos tan difíciles y tan tristes para el país, sin embargo los recordamos con mucha alegría y son tiempos hermosos. Entonces, es contradictorio decirles todo eso, pero bueno, es como uno lo recuerda. Quizás el, el, el poder pensar que entrábamos en una etapa diferente, el sentir que nos apropiábamos del protagonismo, el haber pasado tantos años con
dejando que nos midieran el largo del pelo, que no tocara la camisa, no poder usar barba, los uniformes, la cantidad de cosas que pasaron en el tiempo de la dictadura, tener que dejar el carnet de estudiante en la puerta de la Facultad de Derecho, bueno, el chileno y yo somos de Derecho, el haber tenido que estudiar Derecho sin poder decirles, mire, están incumpliendo todas las normas. Creo que todas esas cosas, empezar a vivir que era posible de otra manera, porque una cosa es que te la cuente, ¿no? Y haberla vivido como el chileno y yo lo vivimos, que éramos escolares, cuando los momentos más difíciles, cuando llegó el golpe, y los recuerdos del 71 a mí me agarraron en la escuela. Una cosa es haberlos vivido allá lejos y otra cosa es darte cuenta que había otra. Perdón, que se me cae. Y otra cosa es darte cuenta que había otra forma de poder tener el protagonismo en ese tema. Totalmente. Y entonces en esta lógica que estás trayendo, Pablo, ¿no? Y lo que está diciendo el chileno, ¿qué ejes ustedes dirían, por un lado movilizaba esta cuestión de transgredir un orden que impedía ejercer libertad, democracia, buscar reconquistar, pero a la vez también habían elementos que unificaban fuertemente, ¿no? Generacionalmente, socialmente, contra eso que era la imposibilidad de vivir una sociedad libre, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué? Transgredir no éramos nosotros los que nos transgredíamos, eran los otros los que habían transgredido el derecho, ¿no? Perfecto, Como, muy bueno, Pablo, eso está muy bueno. me hace acordar a una, perdón la referencia partidaria, pero me hace acordar a aquel paisano que no sabía explicar la revolución en Sarabia y decía, lo que pasa, le decía al otro, es que el gobierno se nos ha sublevado. Y entonces, Está bueno, eh, está es- bueno. creo que nosotros lo que para mí era lo más lindo es que tú no estabas pensando, el compañero que estaba al lado, si era de tu partido, si era de otro partido. Lo que estabas pensando es que en definitiva lo que nosotros reclamábamos era algo mucho más importante que defender a nuestros partidos. Reclamamos la vigencia de la institucionalidad, el tener garantías, el poder crear un marco jurídico que permitiera que quien ejerciera el poder lo hiciera legítimamente. Rescatar el Eso es Estado en de definitiva. Derecho, ¿no? Ya que estaban en facultad, Exactamente. rescatar el Estado de Derecho, y recuerdo acá a Felipe Michelini, ¿no? O sea que Felipe también tuvo ahí un aporte muy importante en esta idea. Y vos, chileno, ¿qué cosas dirías que estaban en juego en las formas de organizarse? ¿Desde dónde se encontraba el pivot, Bueno, ¿no? Para yo creo que encontrar sí, lo primero, conventuales o los lugares que se ahí está. vinculaban, ¿no? Yo creo que lo primero que quiero rescatar es que fue una generación, fuimos, ¿no? Innovadora. O sea, intentamos, dentro de lo que era la tradición democrática en el Uruguay, de las fuerzas sociales en Uruguay, tuvimos la capacidad de hacer cosas diferentes. La Ujú. creación de ASEP es una cosa diferente. ¿A Ujú. quién se le puede ocurrir formar una asociación civil que nuclee estudiantes por intereses estudiantiles en el año 82? Eso, que fue discutido, si estaba bien, si estaba mal, se creó un instrumento que canalizó a Ujú. miles y miles de estudiantes. Eso fue innovador. Lo otro que me parece muy destacable, lo decía Pablo recién, es la pluralidad. O sea, eh, nos, la lucha contra la dictadura, contra la intervención en la universidad, pero la dictadura en general, era algo tan grande, tan monstruoso lo que se vivía, era tan horroroso, que vos luchabas codo a codo. Yo venía del Partido Demócrata Cristiano, pero dentro del frente había socialistas, comunistas, independientes. Estaban todos los wilsonistas, como Pablo. Había ballistas, Juan Miguel Petit, por ejemplo, de nuestra Que facultad. hoy no pudo estar y va a estar el otro. Ahí está. O sea, todo el arco plural, y nos peleábamos un poco entre nosotros, como pasa en cualquier movimiento estudiantil, que hay corrientes, que hay discusiones internas. Pero el enemigo era tan fuerte, era tan grande. Yo siempre digo, yo tengo enemigos en los que odian la democracia y los que violan los derechos humanos. Ujú. Los que defienden la democracia y los derechos humanos, puedo tener adversarios, Muchas pero en la diferencias lógicas. dictadura,
Sí, sí. y en la lucha contra la dictadura, en ACEP, en el movimiento estudiantil, yo aprendí la diferencia entre enemigo y adversario. Enemigos son Interesante, interesante lo que estás diciendo. Para ir enemigos cerrando los enemigos son los enemigos de la libertad, de la democracia. totalmente, Los de otros lo son que no adversarios. permiten ese Estado de Derecho Claro, claro. sustantivo. Para ir cerrando este módulo, ¿no? O sea que, Pablo, no sé si tenés algún concepto más o alguna referencia más que decís, en la memoria no debemos perder esto, ¿no? El chileno traía esto de la unidad, la pluralidad, ¿no? Que es ser Estos adversario. temas es que nosotros podamos transmitirle estos valores y que lo hagamos ver a las nuevas generaciones del significado que tiene. Creo que tiene que ver con el trato que tenemos. Hace un rato recibía la invitación del Tato Olmos para estar presente. El Ujú. Tato Olmos es un dirigente importante de la Facultad de Humanidades, hoy es uno de los voceros principales del Frente Amplio en el Parlamento. Mm. Hace unos días hizo un homenaje al 1 de mayo, al primer 1 de mayo, donde se Ujú. celebró en Uruguay, ahora hace a la Semana del Estudiante. Seguramente vamos a estar con el chileno y con algunos otros compañeros, más allá de los partidos políticos que pertenecíamos y que pertenecemos juntos, recordando esa gesta estudiantil que significaba el poder encontrarnos en un mundo sobre bases diferentes, donde entrar a un mundo distinto, a un tiempo distinto, que lo construíamos sobre la base el hermanamiento en que las reglas y la tolerancia eran lo esencial, que teníamos que convivir con compañeros que pensaban distinto, que había gente que pensaba distinto y que la esencia de la democracia está en aceptar que el otro pueda tener razón. El poder, ese espíritu que lo vivimos nosotros y el compañerismo entre quienes defendíamos esas cosas para unirnos, creo que es lo que nos marca de por vida, ¿no? Y por Muy eso bien. hay tanta, te quiero hacer una reflexión Sí. final, que por eso hay tanta gente que dice hoy que era de la generación 83. Un amigo mío dice que con la generación 83 pasa lo mismo que con el barco de Wilson. Venía Ah, tanta gente que se vieron hundido al salir de Buenos Aires. En realidad, bueno, esto es interesante porque es parte del debate, ¿no? ¿Qué es lo abarcativo de esta generación y cómo? Pero en la perspectiva esta de entendernos con un proceso digamos que con generacional, tolerancia aceptemos que los que nos miraban y que nos saludaban sin esconderse eran parte. Pero la verdad que los que estábamos en la primera línea de fuego éramos pocos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho y recuerdo, siempre quiero recordar a Mitil Ferreira y a Héctor en ASU, Acción Sindical del Uruguay, donde hicimos la primera semana de los derechos humanos en la calle Rodó, porque tantas cosas se dijeron sobre ellos, sin embargo fueron los primeros que nos prestaron un lugar para hacer una semana en los derechos sí, humanos y sí, en el totalmente. Palacio. Ahora, vuelvo a reiterar, puse la foto porque todos los que marchamos o marcharon ahí, que estuvieran en el lugar que estuvieran, fueron parte de esa gesta más allá de los lugares y roles, porque esto Y hace al ser de la Nelson, democracia republicana, ¿no? Todos los y que se te- involucran en ese proceso. Yo daría por te- cerrado este primer módulo, bueno, dale, daría por dale, cerrado este primer dale. módulo y les agradezco. Tenemos que quiere agregar algo, me parece. Ah, pero No, lo no, no, meto lo en el próximo retomamos en otro módulo. módulo, lo retomamos en otro módulo. No te Les, a- complico la vida. les agradezco mucho esta primera intervención, y luego retomamos.